Yeah, your mother was cheaper every time that I see her, and she got the right motion, but she ain't got no devotion. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. En el capítulo de hoy os voy a dejar un ejercicio para tratar de mejorar un aspecto técnico en la bandeja. Bueno, algunos de vosotros obviamente sabéis que para la bandeja debemos dejar caer la pelota para que la bola no rebote. Pero sí que es verdad que hay algunos jugadores, algunos de vosotros, que tenéis un error que es bastante común, que es dejar caer demasiado la pelota. Al dejar caer demasiado la pelota, lo que sucede es que el jugador que está enfrente, lo primero, nos puede volear mejor y además cedemos demasiado terreno hasta la red. Después tenemos que correr mucho más. En cualquier caso, voy a dedicar un capítulo entero a explicar por qué debemos dejar caer la pelota o no y en función a qué situaciones, así que no os preocupéis de este aspecto táctico porque lo vamos a hablar más adelante. Hablando sobre la técnica de la bandeja, este ejercicio que os voy a mostrar tiene la finalidad de elegir mejor cuánto voy a dejar caer la bola y sobre todo a qué altura la voy a impactar. Bien, para esto me voy a valer de un material bastante sencillo de encontrar, es una goma elástica que se ata de lado a lado de la pista, es elástica, finita, por lo tanto, primero no nos va a hacer daño y segundo no hay ningún peligro en el caso de que o bien nos choquemos con ella o bien nuestra pala toque la goma. Alguna vez me preguntáis dónde puedo conseguir todos estos materiales. Bueno, la web se llama Technology Sport, os voy a dejar aquí debajo en la descripción el enlace para que podáis entrar, además todos los que venís de parte de Mejora tu Padel tenéis un 10% de descuento, así que os sale más barato si cuando hagáis el pedido o si os interesáis decís que vais de parte mía. Lo que hacemos, como veis, es poner la goma de lado a lado de la pista. Importantísimo que no la pongáis a la altura de la rodilla o de la cadera, porque en algún momento si nos pasamos podemos llegar a caernos. Lo importante es que lo pongáis, como veis, a la altura de lo que sería la espalda del jugador, de tal manera que si en algún momento la toca o se choca con ella, no hay ningún problema de caernos. Simplemente lo que va a hacer es limitarnos para que no podamos irnos más hacia atrás. Vale, ¿cuál es el principio de este ejercicio? El jugador va a estar golpeando bandejas, desde el otro lado, como veis, se le lanzan pelotas con juego aéreo, y el objetivo es que no pueda desplazarse más atrás de la altura a la que yo le ponga la goma, por eso está ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente si no se puede desplazar más hacia atrás, pues lo que va a tener que hacer es impactarla más alta, no tiene otra opción, o la deja pasar o la impacta más alta. ¿Por qué pongo la goma? Fijaos, muchas veces yo como entrenador trato de que mis alumnos realicen una determinada habilidad, pero por más que yo se lo pido no lo hacen. Es decir, en este caso concreto, yo le puedo pedir a mi jugador que impacte la bandeja algo más alta, incluso darle una referencia. Quiero que la impactes a la altura de la cabeza, del hombro, la referencia que yo quiera. Pero el alumno no es capaz de hacerlo. De la misma manera que vosotros, cuando conducís, fijaos que siempre frenáis a la misma distancia del coche que está delante. Y cuando montáis con otra persona que tiene otra distancia de frenado, parece como que o frena muy pronto o frena muy tarde, os choca, ¿no? Pues con la bandeja nos va a pasar lo mismo. Siempre la vamos a impactar a la misma altura. Matemáticamente siempre la impactamos a la misma altura. Entonces, por más que yo le diga a mi alumno que la impacte más alta, a veces no me puede hacer caso. No es que no quiera, es que no puede. De esta manera lo que hago es limitarle y sobre todo le estoy forzando a que tenga que cambiar la altura a la que golpea la pelota. Ya os digo, obviamente al principio la pelota no se va a aplastar. No es ese el objetivo que persigo con este ejercicio. Lo que estoy haciendo es simplemente enseñarle que puede impactar a la pelota más alta y que de esta manera va a tener que correr menos hacia atrás y por tanto va a recuperar la red en una mejor posición y sobre todo en menos tiempo. Os animo a que lo probéis, que me pongáis aquí debajo en los comentarios cuáles han sido las sensaciones cuando habéis realizado este ejercicio y sobre todo si tenéis alguna duda de cómo realizarlo o cuál es el objetivo por el que lo hacemos, no os preocupéis, dejádmelo aquí en los comentarios y yo si veo que hay alguna duda un poco más importante, pues trato de aclararla en próximos capítulos. Desde el punto de vista de realizar el ejercicio podéis golpearla en cruzado, podéis golpearla en paralelo, daría igual que lo hagamos tanto de derecha como de revés, que seáis zurdos, es un ejercicio que vale para todo el mundo y únicamente estamos buscando encontrar una altura de la pelota ligeramente más alta. Como siempre, si el vídeo te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con tus amigos, puedes seguirme en redes sociales como @manumartin83 en todas las redes sociales y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Chao. I can't let you go.